Así que vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias un día más por permitirme compartir tu palabra, porque no es mía, es tu palabra, Señor. Es la palabra que tú quieres para tu iglesia, es el alimento que quieres traer a tu pueblo, Señor. Yo te pido que tú me unjas con tu Espíritu Santo y con poder para hablar con denuedo tu palabra, para que no transmita letra muerta, Señor, sino letra vivificada por el poder de tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu palabra en mi boca, Señor, y que yo solo sea el instrumento usado por ti para hablar a tu iglesia. Glorifícate tú, Señor, porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta muy importante, una pregunta que no quiero que me respondas, es una pregunta para la reflexión. La pregunta es, ¿qué es para ti ser cristiano? Aunque realmente déjame decirte que lo que sea para ti ser cristiano tiene muy poca importancia. La importancia está en lo que la Biblia dice acerca de lo que supone ser cristiano. Porque si la importancia descansara en lo que es ser cristiano para cada uno de nosotros, tendríamos un modelo diferente de cristianismo cada cristiano. Pero la Biblia es igual para todos y los requisitos son iguales para todos. Así que hoy quiero que veamos algunos aspectos de lo que implica ser cristiano, para que pensemos y meditemos cada uno de nosotros en lo cerca o lo lejos que está nuestro concepto de cristianismo del modelo descrito en la Biblia. Lo primero y más importante que necesitamos saber es que ser cristiano no implica hacernos una larga lista de normas morales y de prácticas religiosas que debamos de cumplir en nuestra vida. Eso ya lo hacían los judíos, y más concretamente los escribas y los fariseos, a los que Jesús llamó hipócritas y sepulcros blanqueados, que por fuera tenían apariencia de vida, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Hoy en día, desgraciadamente, pasa mucho esto. La vida de muchos que se llaman o se consideran cristianos no es más que una vida de apariencia, es una vida vana, una vida vacía, solamente envuelta en una apariencia de cristianismo. La ley le fue dada a Moisés para que el pueblo se santificara y de esa manera pudiera mantener una relación real y personal con Dios, que es un Dios 3 veces santo. No es que Dios quisiera martirizar a su pueblo, no es que Dios quisiera tiranizar a su pueblo. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo, para poder mantener una relación real y personal con cada uno de los que formaban parte de su pueblo. Porque Dios, al ser un Dios 3 veces santo, no puede tener comunión con el pecado, ni puede tener por inocente al culpable. Por eso era necesario que su pueblo realizara toda una serie de rituales y de ceremonias para poder acercarse a Dios. Sin embargo, el pueblo usó la ley no para acercarse a Dios y mantener esa relación vívida con Dios que Dios quería tener con ellos y que era el propósito de la ley, sino que pervirtieron el propósito de Dios al darles la ley, ya que la usaron como un escudo o como un escaparate para poder vivir de espaldas a la voluntad de Dios, acallando sus conciencias, cumpliendo los rituales y ceremonias de la ley. Por eso Jesús llama a los escribas y fariseos hipócritas, porque habían pervertido el propósito de la ley
dando cobertura y blanqueando sus pecados sin un verdadero arrepentimiento, que es lo que necesitaban para poder acercarse a Dios. Y desgraciadamente muchas personas que se consideran cristianas hoy en día están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, y más concretamente que los escribas y los fariseos, porque usan lo que se ve de la vida cristiana como las prácticas religiosas y el lenguaje cristiano como pantalla para ocultar su escasa o su nula relación con Dios, que es lo más importante de la vida cristiana y lo que le da sentido real al cristianismo. Nosotros no somos o no practicamos una religión. Siempre decimos que los cristianos no practicamos una religión, sino que practicamos una relación con el Cristo resucitado. Pero desgraciadamente esto es pura teoría en muchos de los que se consideran cristianos. Incluso de muchos de los que se consideran buenos cristianos. Pero el primer versículo que quiero que leamos en este día se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de la ciudad de Éfeso, en Efesios capítulo 3 y versículo 17, donde el apóstol establece el primero y más importante de los requisitos que hay que cumplir para ser cristiano de verdad. Y no un simple practicante de una religión enmascarada con prácticas religiosas. Pablo dice en Efesios capítulo 3 y versículo 17 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Este es el requisito determinante para ser cristiano. Todo lo demás son consecuencias de que Cristo habita en nuestro corazón. El problema está cuando le damos mayor importancia a las consecuencias o a las prácticas que deben ser consecuencia de que Cristo habite en nuestro corazón. Porque vamos a ver a lo largo del mensaje diferentes consecuencias o diferentes prácticas que son consecuencias de que Cristo habite en el corazón y que todo cristiano debe de practicar. Pero una cosa es de vital importancia, una sola cosa es la mejor, o es la absolutamente necesaria, y es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Voy a hacer una comparación para que nos demos cuenta de la gravedad que supone darle mayor importancia a la consecuencia que a la causa que provoca la consecuencia. Si hablamos, por ejemplo, de enfermedad, toda o casi toda enfermedad produce unos síntomas. Pues imaginaros que le diéramos más importancia a los síntomas que a la enfermedad en sí que causa esos síntomas. Pues eso es lo que con mucha frecuencia nos ocurre a nosotros como cristianos. Le damos más importancia a las consecuencias que debe de producir el hecho de que Cristo habite en nuestros corazones que al propio hecho en sí de que Cristo habite en nuestros corazones. No sé si me he explicado muy bien. Lo que quiero decir es que nos fijamos más en las cosas externas, en lo que se ve, antes de preocuparnos de que de verdad Cristo habite en nuestro corazón y que en nosotros haya apariencia de vida. Muchas veces con que tengamos esa apariencia de vida, ya nos creemos espirituales, nos sentimos satisfechos porque en nuestra vida hay apariencia de vida. Pero realmente deberíamos examinarnos
para ver si el Cristo resucitado vive en nuestros corazones. Pero esto no es nada nuevo. No es algo que nos esté pasando por primera vez a nosotros los cristianos del siglo XXI. Como os comentaba antes, algo parecido ocurría en el pasado lejano, en tiempos del Antiguo Testamento. Porque en aquel tiempo ya el pueblo se preocupaba de cumplir los rituales y las ceremonias externas en vez de usarlas para acercarse a Dios, que era el propósito fundamental por el que Dios le había dado la ley a su pueblo. Toda la ley ceremonial y ritual que pudiera practicar su pueblo realmente carecía de valor si esas prácticas no iban acompañadas de un acercamiento real a Dios. De la misma manera, hoy en día, todas las prácticas religiosas que deben de acompañar a la vida cristiana, y no es que no deban de acompañarnos, estas prácticas religiosas deben de acompañar a la vida cristiana, pero cuando hay vida cristiana de verdad, es decir, cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Si solo hay práctica cristiana, podemos parecer a ojos humanos muy buenos cristianos, pero delante de Dios carecen de valor. Quizás para otros cristianos, ya digo que pueda pasar desapercibido el hecho de que Cristo no habite en nuestro corazón. Y todas las prácticas religiosas que realizamos lleven a pensar a los demás que somos buenos cristianos, ya que no son capaces de notar la diferencia. Pero el problema para nosotros reside en que quien nos va a juzgar es Dios, y Dios no juzga por las apariencias, sino que Dios escudriña la mente y el corazón, y juzga por lo que hay en el corazón. ¿Y qué tiene de diferente el corazón del verdadero cristiano del corazón del religioso? Que en el corazón del verdadero cristiano habita y reina Cristo. Y es Cristo el que le da sentido a todo lo demás. Mientras que en el corazón del religioso hay vanidad, está vacío. Cristo no vive en el corazón. La realidad es así de sencilla. Si Cristo habita en nuestro corazón, somos cristianos. Pero si no habita Cristo en nuestro corazón, por mucho que hagamos, no llegaremos nada más que a ser religiosos, pero no cristianos. Ya digo, hay mucho religioso en las iglesias, pero necesitamos aprender a ser cristianos de verdad, a invitar. Siempre hacemos la oración de invitar a Jesús en el corazón para las personas inconversas, pero los cristianos deberíamos de ser conscientes de si le hemos invitado de verdad, no para ser un convidado de piedra, porque Jesús no entra en el corazón que lo quiere como simple convidado de piedra. Jesús entra en el corazón de aquel que se humilla y le rinde el corazón para que Él reine. Quiero que veamos ahora unas cuantas prácticas religiosas que deben de manifestarse en la vida de todo aquel en cuyo corazón habite Cristo. Pero quiero insistir y recalcar, son prácticas que realizamos o que debemos de realizar de forma natural cuando Cristo habita en nuestro corazón. Pero realmente no son la señal de que seamos cristianos, sino que son las consecuencias de ser cristianos. Sin embargo, el que Cristo habite en nuestro corazón, esa sí que es la señal inequívoca de que somos cristianos. La primera de estas prácticas que vamos a ver, que todo el que es de verdad cristiano debe practicar de forma habitual y de forma natural, lo encontramos en la carta
que un autor desconocido escribió a los hebreos en el capítulo 10 y versículo 25. Aunque antes de leerlo quiero dejar claro que cuando digo la primera práctica, no me refiero a que sea la más importante, sino que tengo que ordenarlas de alguna manera, porque no puedo decirlas todas a la vez. Pero el orden ha sido totalmente aleatorio, no por importancia. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a ver esta primera consecuencia que se produce en nuestra vida cuando somos de verdad cristianos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde el autor de esta carta dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí quiero aclarar que el autor de la carta no se refiere a que faltemos un día por un motivo justificado al culto. A todos nos ha pasado alguna vez, y más de alguna vez, que por motivos de salud o por motivos de trabajo o por algún compromiso ineludible hemos tenido que faltar a la reunión de la iglesia. Y eso no pasa nada. No nos vamos a desconvertir, ni vamos a dejar de ser cristianos, ni eso va a ser señal de que Cristo no habita en nuestro corazón. Porque en alguna ocasión, por el motivo que sea, hayamos faltado al culto o a la reunión, es indicativo de nada. A lo que se refiere el autor de esta carta es al que sistemáticamente falta a las reuniones o cultos de la iglesia. A lo que se refiere el autor de esta carta es al que siempre encuentra alguna excusa para no asistir a las reuniones de la iglesia. Daros cuenta que el autor de la carta no corta o no acaba la frase diciendo no dejando de congregarnos, sino que apostilla la frase diciendo como algunos tienen por costumbre. Y hay algunos que dicen ser cristianos, que tú hablas con ellos y siempre hay algún motivo por el que no van al culto. El problema no es faltar en alguna ocasión al culto, que todos hemos faltado y a lo largo de nuestra vida seguiremos faltando, y probablemente cuanto más mayor nos hagamos y más achaques tengamos, más faltaremos a los cultos. Esto es normal. El problema es cuando el faltar al culto se convierte en una costumbre, cuando el faltar al culto o a la reunión es la norma general en vez de ser la excepción. Porque los cristianos formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo cuya cabeza es Cristo, y todos somos miembros de un mismo cuerpo, por lo que ningún miembro puede vivir de forma sistemáticamente aislada del cuerpo, porque todo miembro separado del cuerpo acaba muriendo, y esto lo podemos comprobar físicamente. Cualquier órgano, cuando se va a hacer un trasplante de órgano y tienen que quitarle el corazón, el hígado, los riñones o los pulmones a una persona que está muerta, tienen que darse mucha prisa, porque en cuestión de pocas horas, en las mejores condiciones, en cuestión de pocas horas muere si no es trasplantado a otro cuerpo. Así que espiritualmente ocurre lo mismo. Somos miembros los unos de los otros, somos miembros de un mismo cuerpo. Y el cristiano que lo es de verdad, aquel en el que Cristo habita en su corazón, no puede dejar de asistir a las reuniones. Que no encuentra la iglesia perfecta, normal, porque toda iglesia local está formada por personas imperfectas, y por tanto eso no puede servirnos de excusa. Que tenemos multitud de actividades, normal, todos vivimos en una sociedad de consumo y en una sociedad en la que cada vez vivimos más rápido y tenemos más compromisos y más cosas, pero jamás se debe de convertir en la excusa para dejar de venir a los cultos. Tenemos que priorizar nuestras prioridades y ver qué es lo más importante en nuestra vida física, con todos sus compromisos y demás.
o nuestra vida espiritual? ¿Nuestra vida física cuánto tiempo va a durar? 120 años es lo fortísimo. ¿Y qué son 120 años comparados con toda una eternidad? Por tanto, debemos de entender cuáles son las prioridades. Y ya digo y quiero insistir, no se trata de lo que dice el autor de esta carta, aquellas veces en que faltamos por una enfermedad, faltamos por un compromiso, pero que el faltar al culto no es la norma general de nuestra vida, sino que es la excepción, que por el motivo que sea faltamos. A eso no se refiere el autor de esta carta. El autor se refiere al que falta por costumbre, el que la norma general es el faltar al culto. Un cristiano no puede estar faltando por norma general al culto porque acaba muriendo, aunque siga toda la vida teniendo apariencia de vida. Porque si Cristo habita en nuestro corazón, tenemos que buscar la relación con los otros miembros del cuerpo, en los que Cristo también habita en sus corazones. Porque Cristo no puede estar dividido. Cristo, como cabeza de familia, ama el estar en medio de la reunión de toda la familia. Y no puede estar aislado en un miembro que no tiene relación con los demás miembros del cuerpo o de la familia. No nos hagamos trampas al solitario. No nos engañemos a nosotros mismos. No podemos ser cristianos si no tenemos relación con el cuerpo de Cristo. Es así de claro. Puedes pintártelo como quieras, puedes buscarte las excusas que quieras. No podemos ser cristianos si el no congregarnos es la norma general en nuestra vida. Por muchas excusas que tengamos, el cristiano no deja de forma habitual de congregarse con el resto de la familia de Dios, porque somos una familia y debemos de anhelar estar como familia reunidos con Cristo, que es la cabeza. A lo mejor estás pensando que aun sin venir a los cultos eres mejor que muchos otros que van todos los días al culto. Pero déjame que te corrija, no eres mejor cristiano, porque no puedes ser cristiano sin tener comunión con el cuerpo de Cristo. Quizás serás mejor religioso que otros que van todos los días al culto, pero que también son religiosos porque no han dejado que Cristo habite en sus corazones. Porque el asistir a los cultos y reuniones no es garantía de nada. Por eso antes dije y recalqué que lo que nos hace cristianos de verdad es que Cristo habite en nuestro corazón. Lo que estamos viendo son consecuencias naturales que todo cristiano practica si Cristo habita de verdad en su corazón, aunque la práctica en sí no sea la señal identificativa. Puedes asistir todos los días al culto y no ser cristiano, pero lo que desde luego no puedes es ser cristiano y no congregarte. En el reino de Dios no existen los llaneros solitarios. Y quiero enfatizar esto. Muchos de los que asisten todos los días a los cultos, muchos o por lo menos algunos, no son cristianos, son religiosos. Pero desde luego tampoco puedes ser cristiano si nunca te congregas con la iglesia. Evidentemente, a no ser por una causa justificada de enfermedad en la que no te puedes mover de la cama y todo esto, pero sí, aún en esas condiciones tienes que tratar de que se haga alguna reunión en tu casa, alrededor de tu cama, para poder tener comunión con el cuerpo. La segunda práctica que realiza todo cristiano cuando Jesús habita en nuestro corazón la podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 19.
En Efesios capítulo 5, versículo 19, Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo que Pablo le está diciendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, y nos está diciendo a cada uno de nosotros, es que cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones, nuestra forma de hablar cambia. Ya no somos como los inconversos que blasfeman y usan un lenguaje malsonante, grosero y hasta soez. Cuando Cristo habita en nuestro corazón, nuestras palabras son controladas y dirigidas por el Espíritu Santo, por lo que no solo es que ya no son malsonantes o groseras, sino que no son ni siquiera ociosas, porque Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuentas a Dios. Toda palabra que sale de la boca de un cristiano tiene que ser la palabra adecuada y apropiada para el momento y para expresar correctamente o lo más correctamente posible lo que queremos decir, procurando que nuestras palabras glorifiquen siempre a Dios, ya sea porque directamente sean palabras de testimonio o porque sean palabras que se diferencian de las palabras que usa el inconverso para expresarse. De verdad que no entiendo a los cristianos, si es que se les puede llamar así, que cuando están en la reunión de la iglesia o en el culto, hablan de una manera, pero cuando están en familia o en el trabajo, hablan de forma distinta. Porque Dios está en todas partes, y Dios nos oye hablar en cualquier lugar que estemos. ¿O es que creemos que Dios no nos oye cuando le hablamos mal a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo? Si somos cristianos, es porque Cristo habita en nuestro corazón. No es porque Cristo visite de vez en cuando nuestro corazón. No es porque los días de culto, a la hora del culto, Cristo venga a visitar nuestro corazón. Si somos cristianos es porque de forma permanente Cristo habita en nuestro corazón. Por lo que nuestra forma de hablar debe de dar gloria a Dios en todo lugar y en todo tiempo, porque Él habita en nuestro corazón. Antes de permitir que salga una palabra de nuestra boca, tenemos que ser conscientes de que el primero que la va a escuchar es Cristo. Porque si somos cristianos de verdad, Cristo habita en nuestro corazón. Debemos de ser conscientes que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Cristo que está en nuestro corazón la ha escuchado. Y si Él estuviera físicamente presente, hablaríamos de esa manera. Si somos conscientes de que el primero que va a escuchar nuestras palabras es Cristo, aprenderemos a hablar como Cristo habló durante su vida en la tierra. Seguramente pienses que hay personas que hablan como cristianos y no lo son de verdad. Y tienes toda la razón. Yo he conocido unos cuantos que los oyes hablar y enseguida piensas, ¿este hombre o esta mujer es cristiano o cristiana? Pero conforme lo vas conociendo o la vas conociendo, te vas dando cuenta que de cristiano o de cristiana no tiene nada. Pero es que, al igual que con la primera práctica que hemos visto, la de la asistencia a la reunión de la iglesia, hay personas que pueden hablar como cristianos y no serlo, pero lo que desde luego no puede suceder es que seamos cristianos y sigamos hablando como los inconversos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que abunda en nuestro corazón es la presencia de Cristo, porque Cristo habite en nuestro corazón, hablaremos como Cristo. La tercera práctica que realiza todo cristiano cuando Jesús habita en nuestro corazón es que leemos y meditamos en la Biblia para conocerla lo mejor posible.
Vamos a ver lo que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a cada uno de nosotros en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Yo quiero preguntar, ¿cuál es la sabiduría que realmente importa? A veces entre los cristianos hay algunos que pueden tener complejo porque no tienen mucha sabiduría humana. Pero ¿cuál es la sabiduría que realmente importa? La sabiduría que de verdad importa es la que nos lleva a la salvación. Porque ¿de qué sirve conocer todos los misterios de la naturaleza o de la ciencia si acabamos en el infierno? Es preferible ser la persona más ignorante del mundo y acabar en el cielo que ser la persona más sabia de la tierra y acabar en el infierno. Porque además, el final demuestra que ni el ignorante era tan ignorante, ni el sabio era tan sabio. Porque ser como María y escoger la buena parte de estar a los pies de Jesús demuestra muchísima más sabiduría que toda la ciencia del que se considera sabio, pero es tan necio que desprecia la sabiduría contenida en la Biblia y prefiere acabar en el infierno, donde pasará toda la eternidad. Volviendo al versículo que acabamos de leer, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, porque además de hacernos sabios para la salvación, las Escrituras son el teléfono que Dios utiliza con más frecuencia para comunicarse con nosotros. Por lo que si Cristo habita en nuestro corazón, tenemos que desear estar lo mejor comunicados posible con el Cristo resucitado que habita en nuestro corazón. Y la comunicación con Cristo mejora y aumenta cuanto más conocemos las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo cuando empezaba la telefonía móvil, allá por mediados de los años 90, hice varios viajes a Marruecos. Y cuando teníamos que ir a Tánger, la ciudad que está más al norte de Marruecos, para tener una mejor cobertura de mi compañía telefónica y no usar las compañías marroquíes, me iba a la zona más alta y más cercana que podía de España para mejorar mi comunicación con la familia que estaba en España. Pues para mejorar nuestra comunicación con el Cristo vivo que habita en nuestro corazón, tenemos que acercarnos una y otra vez a las Escrituras. Porque cuanto más conozcamos las Escrituras, tanto más fácil será conocer lo que Cristo quiere decirnos. Para terminar, quiero que veamos lo que dice el autor del Salmo 119 acerca de lo que son las Escrituras, para que podamos darnos cuenta de cuán necesario es que el cristiano lea y medite en las Escrituras. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, así que no os preocupéis que no os lo voy a leer entero. Vamos a leer solamente 3 versículos. El primero es el versículo 11, Salmo 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según el autor de este salmo, el memorizar las Escrituras, porque guardar en el corazón las Escrituras es memorizar las Escrituras. El memorizar las Escrituras nos ayuda a no pecar contra Dios. Recordemos que Jesús venció toda tentación en el desierto, citando versículos del libro de Deuteronomio. Pero también nos ayuda a no pecar contra Dios, porque si conocemos las Escrituras, el Espíritu Santo podrá vivificar la letra de algún versículo y traerlo a nuestra mente en el momento más apropiado y más necesario. Ahora vamos a leer el versículo 103.
El versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Las Escrituras son verdadero alimento para nuestra alma, que nos ayuda a crecer espiritualmente y nos ayuda a discernir lo que viene de Dios. No es suficiente con conocer las Escrituras, tenemos que comérnoslas. Evidentemente no literalmente, pero comérnosla implica incorporarla a nuestra vida, como nuestro cuerpo incorpora al cuerpo los nutrientes de los alimentos que comemos. Si no incorporamos a nuestra vida las Escrituras que vamos conociendo, las Escrituras no sirven para nada. Porque Dios nos ha dado las Escrituras para que formen parte de nuestra vida, para que seamos esas cartas escritas y leídas por todos los hombres. No, las Escrituras no son para que las almacenemos en el cerebro y ya está. Y para terminar vamos a leer el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres no perderte por el camino oscuro de las noches de tu vida? Enciende la mejor linterna que existe, mejor que las de luces halógenas o de las luces LED. Lee las Escrituras, porque ellas te guiarán para que tu pie no tropiece. Las Escrituras son como los faros del puerto que alumbran y guían por la noche a los barcos hasta el puerto seguro, donde pueden atracar y reponer todo lo que necesitan y reparar todo lo que está estropeado. Y para terminar ya de verdad quiero recordarte que el leer y meditar en las Escrituras no te convierte en cristiano. A lo largo de la historia ha habido multitud de personas que han conocido y estudiado las Escrituras, pero nunca permitieron que el Cristo, el autor intelectual de las Escrituras, habitara en sus corazones. Por lo que, por mucho conocimiento que tuvieran de las Escrituras, no eran cristianos, eran simples teólogos o simples teóricos de las Escrituras, pero no eran cristianos. Porque para ser cristiano, el Cristo, el autor de las Escrituras, debe de habitar en nuestro corazón. Al igual que en las otras prácticas que hemos visto, todo cristiano verdadero en cuyo corazón habita Cristo lee y medita en las Escrituras. Pero no todo el que lee y medita en las Escrituras es cristiano de verdad. Recordad, lo más importante, lo que identifica, lo que demuestra que somos cristianos, es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Lo demás son consecuencias, son prácticas que debemos de hacer, pero es secundario. Lo más importante es que Cristo habite en nuestro corazón. Dios os siga bendiciendo grandemente. Y si Dios os ha hablado al corazón en el día de hoy y deseas de todo corazón que el Cristo resucitado habite por medio de la fe en tu corazón, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Señor, yo te doy las gracias porque hoy me has hablado. Gracias porque yo estaba viviendo como los religiosos, vivía mi propia vida ocultando mi pecado. Pero te doy gracias porque tu palabra me ha alumbrado y ha sacado a la luz que he vivido sin ti, que he vivido de espaldas a tu presencia. Y yo quiero pedirte que me perdones. Perdona todo este tiempo en el que no te he dejado vivir y reinar en mi corazón. Señor, yo te pido que tú entres en mi corazón. Te pido que tú tomes el control de mi vida, que no seas un invitado de tierra, sino que seas el Rey y Señor de mi vida. Te entrego mi corazón y mi vida para que tú seas mi Señor desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración,
te invito a que busques una iglesia en la que se predique al Cristo resucitado, al Cristo vivo, no rituales, ceremonias, no tradiciones humanas. Y si no has hecho esta oración, no dejes pasar el tiempo. Nadie somos dueños de nuestra vida. Hoy estamos y mañana hemos muerto. Quizás mañana sea demasiado tarde. Recibe a Jesús en tu corazón. Ahí donde estás puedes hacerlo en cualquier momento. Y Jesús entrará y tomará control de tu vida. También es importante que compartas este mensaje en todas tus redes sociales. Un abrazo muy fuerte para todos nosotros. Y ya sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, porque por la mañana trabajo. O puedes visitar nuestra web, iglesiagenesis.jingofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, y Jingofree se escribe JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.